El objetivo de esta comunicación es hablar de las soluciones de nutrición específica o suplementos, bien, que en GEOS tenemos diseñadas para ayudar en el día a día a nuestros pacientes y a nuestros colaboradores con el objetivo de facilitarles un abanico amplio de soluciones de nutrición específica. Nuestros productos están formulados con el objetivo de apoyar unos hábitos de vida correctos para conseguir recuperar o mantener el bienestar de nuestros clientes. Todas nuestras formulaciones dan mucha más importancia a la sinergia de ingredientes que a los principios activos individualmente. Por eso, cuando vayamos explicando los diferentes productos, veréis que hay sustancias principales en cada fórmula, pero también hay elementos que son activadores de la ruta metabólica que queremos activar o frenar en cada caso. Siempre desde la búsqueda incesante de los principios activos de mayor calidad para ponerlos a disposición de nuestros clientes. Y esto es una manía un punto enfermiza del departamento de I+D, de GEOS. Un complemento alimenticio puede ser de mayor o menor calidad, aún con una fórmula similar a otro. Esto se va a traducir muchas veces en un precio elevado, pero hay que tener en cuenta que cuando buscamos un principio activo concentrado o de mayor calidad, el precio de esa materia prima es muy diferente. Por lo tanto, nosotros no privilegiamos un buen precio, por decirlo de alguna manera, o no sacrificamos la calidad del producto para que el producto sea más económico. Y esto no somos los únicos que lo hacemos, ¿eh? En GEOS tenemos estas 6 líneas de productos. Línea de micoterapia funcional, la línea Nutrimentis, los hemonutracéuticos, la línea hormética, la línea Sport y luego la línea más amplia, que es la medicina funcional, que es por donde empezó todo, por decirlo de alguna manera, donde hay básicamente 2-3 grandes grupos de productos. Aquellos que tienen como objetivo potenciar la desintoxicación del organismo y aquellos que tienen como objetivo activar en uno u otro aspecto la producción energética en el cuerpo. Podríamos añadir un tercer punto, que serían los principios activos individuales, como algunas vitaminas, como la C o la D, o minerales, de los cuales somos bastante especialistas, dada nuestra experiencia con el mineralograma. Hoy vamos a hablar de las 3 primeras líneas. En primer lugar, vamos a hablar de la línea de micoterapia funcional. La micoterapia funcional es el uso de hongos medicinales entendidos como alicamentos, es decir, alimentos ricos en ingredientes activos con una acción farmacológica capaz de modular el sistema inmunológico, reequilibrar el metabolismo y ser un apoyo en enfermedades crónico-degenerativas, aunque también tienen su acción y su nivel de actividad en enfermedades agudas, como veremos particularmente. No pretende ser un curso de micoterapia, pero sí que hay que introducir una serie de principios o de conceptos que son comunes a la acción terapéutica con hongos. Para entender la multiplicidad de acción terapéutica que tienen los hongos, tenemos que entender que cualquier hongo tiene una serie de componentes, como son proteínas, como son fibras insolubles, como son carbohidratos, como son vitaminas
especialmente del grupo B, y previtaminas D y E o ergosteroles. Tienen además una acción enzimática muy importante, un contenido en minerales, especialmente en potasio, y los principios activos más destacados o más estudiados, podríamos decir, de los hongos, que son los triterpenos y metabolitos secundarios, que veremos a continuación. Además, tienen compuestos lipídicos como ácidos grasos libres, de los cuales ya hemos comentado los esteroles, pero también ésteres y fosfolípidos. Los metabolitos secundarios apoyan la regulación de toda una serie de procesos relacionados con la transformación neoplásica, es decir, son los más estudiados porque son aquellos que tienen una actividad inmunomoduladora especialmente interesante en procesos neoplásicos. Por eso están siendo tan estudiados. Hoy en día vamos a encontrar rápidamente más de 20.000 artículos de los últimos 10 años que estudian los efectos de los hongos sobre la salud. Y gran parte de ellos tienen en cuenta el efecto de estos hongos sobre procesos neoplásicos. Un hongo, en mayor o menor medida, luego veremos que hay hongos específicos para cada uno de estos procesos, favorecen la apoptosis de la célula tumoral, es decir, la muerte de la célula tumoral, inhiben la neoangiogénesis, que es uno de los mecanismos que activan los tumores para progresar, inhiben la metástasis de las células cancerosas, ajustando el ciclo celular de las células sanas, gracias a una acción intracelular de las cascadas de transducción de la señal, intracelular de replicación de los hongos. Luego veremos concretamente. Además, inhiben determinados enzimas como la aromatasa, la telomerasa o la topoisomerasa, que son claves para controlar determinados procesos patológicos. Además de esta acción antitumoral, los metabolitos secundarios, como los triterpenos y los nucleósidos, siminucleósidos, tienen una acción demostrada antihistamínica, cortisol-like, antihipertensiva, como antiagregantes plaquetarios, como hipocolesterimiantes o una acción antibiótica, antiviral e incluso anticándida. Todo esto lo vemos a continuación en cada caso. Las moléculas, los metabolitos secundarios más estudiados son los betaglucanos. Estos betaglucanos son polisacáridos, es decir, una cadena muy larga de carbohidratos, de glucosa, en la que estas moléculas se unen por enlace 1,3, 1,6, que determinan su configuración espacial. Y esta configuración espacial es clave para que hagan su actividad o sean capaces de unirse a receptores específicos de las células inmunitarias del organismo, como neutrófilos, monocitos o macrófagos, natural killers y linfocitos B y T, estimulando así una respuesta inmune. Veremos a continuación que un hongo siempre se dice que es un modulador de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, no es que estimulen el sistema inmunitario, no es que bloqueen el sistema inmunitario, sino que lo que consiguen es activar las células del sistema inmunitario para que hagan su trabajo de activación y de inhibición, porque hay células del sistema inmunitario que activan la respuesta y células del sistema inmunitario que frenan
esa respuesta inmunitaria cuando ha conseguido su objetivo. Estamos viendo que muchos procesos patológicos son la consecuencia de una hiperactivación y un no bloqueo o freno de esta respuesta inmunitaria una vez se ha activado. Los hongos, podemos decir, y hay gran cantidad de estudios que lo demuestran, tienen la capacidad de modular esta respuesta inmunitaria. En este cuadro vemos un resumen de los principios activos que tienen los hongos. Las vitaminas, especialmente del grupo B, minerales, especialmente potasio, principalmente y sodio, pero hay muchos otros. Aminoácidos, son una fuente muy rica de aminoácidos. Ácidos grasos libres, que son clave para la salud y la integridad de las membranas celulares. Y metabolitos secundarios, como acabamos de ver, como triterpenos, que tienen una acción antibiótica, lectinas, que tienen también una actividad inmunoreguladora, ergosteroles, que son precursores de vitaminas D y E principalmente, nucleósidos, veremos cuando hablemos del Cordyceps, que uno de sus principios activos del Cordyceps es la cordycepina, que estructuralmente es muy parecida a la adenosina. Y esto impide o bloquea la replicación de virus, pero también de células tumorales. Esto es un concepto muy interesante. Tienen una acción enzimática muy importante. Hay que entender o hay que saber para entender esta acción enzimática que un hongo es un ser heterótrofo, es decir, transforma lo que le rodea y lo transforma gracias a acción enzimática, el terreno que le rodea para transformar materia orgánica de ese terreno en nutrición para el ser que es el hongo. Estos enzimas tienen una acción súper importante en nuestro organismo para luchar contra el estrés oxidativo. Estos enzimas son superoxidodismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y enzimas que activan el citocromo P450, regulando su acción. Y esto será especialmente importante y justifica que un hongo favorece mucho la desintoxicación del organismo, ya que muchos de estos enzimas que activan el citocromo P450 son determinantes para que el hígado haga correctamente su función de desactivación. Pero además, estos enzimas del citocromo P450 activan, por ejemplo, aldosterona. Activando aldosterona, activan los mecanismos de producción de energía del organismo. Y superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa garantizan que el proceso de producción energética celular, es decir, a nivel mitocondrial, se pueda compensar y estos enzimas garantizan una producción energética segura, es decir, una correcta eliminación o compensación del estrés oxidativo que genera a nivel mitocondrial la producción de energía. De los polisacáridos y los betaglucanos ya hemos hablado, porque son aquellas moléculas más estudiadas, ya que son las que activan una respuesta inmunitaria equilibrada. Y por último, hay glicoproteínas que también tienen una acción de reequilibrio de las glicoproteínas. Tenemos que pensar en los glucocorticoides. Son proteínas que tienen una acción símil al cortisol. Por eso son también energetizantes. Tenemos que saber que gran parte de estos metabolitos secundarios, de estos enzimas, de modo aislado, han dado lugar o dan lugar a medicamentos específicos. Por ejemplo, la penicilina, la cefalosporina, el ácido fusídico, el
alcaloides o, por ejemplo, la lovastatina, que es una estatina que sirve como hipolipemiante, que es un medicamento que inhibe un enzima hepático que es clave para la transformación del colesterol, es un principio activo de un hongo que se llama Pleurotus ostreatus, que veremos más adelante. Todos nuestros hongos, toda nuestra materia prima está garantizada con este sello de agricultura ecológica y de producción ecológica. Cuando un producto lleva este sello en el envase, quiere decir que no solo la materia prima es de origen ecológico y por lo tanto garantizan que no se han utilizado pesticidas, sino también que su proceso de recolección, de transformación, de concentración para trabajar el principio activo y de producción y envasado están controlados por la Comunidad Europea y por lo tanto es una garantía de calidad del producto. Además, todas nuestras formulaciones con hongos llevan una parte de vitamina C. La vitamina C se ha demostrado que garantiza una mejor absorción de los principios activos de los hongos. Básicamente, nuestra línea de micoterapia funcional, hay productos de dos tipos. Uno, hongos individuales, y dos, fórmulas de micoterapia funcional, en la cual se combinan varios hongos y algunas veces estos hongos se combinan con principios activos vegetales. Luego hablaremos de ello. Cuando hablamos de hongos individuales, tenemos que saber que un hongo se puede utilizar como suplemento alimenticio, se puede utilizar el hongo entero en polvo, pero también podemos utilizar el concentrado de determinados principios activos, generalmente estos betaglucanos de los que hablábamos anteriormente. Va a ser interesante saber que para trabajar en una fase aguda de un proceso, por ejemplo, una alergia, va a ser interesante utilizar un extracto concentrado, en el caso de la alergia, por ejemplo, de Ganoderma lucidum, luego lo veremos. Mientras que en una fase subaguda y crónica va a ser interesante trabajar con el hongo entero más una concentración X del principio activo que nos interese más de ese hongo. Un hongo ejerce una acción multinivel, como hemos visto. Todos los hongos van a regular el sistema inmunitario en una u otra dirección, van a favorecer los procesos de desintoxicación del organismo, van a favorecer directa o indirectamente los procesos de producción energética, sea por su acción antioxidante, sea por su capacidad de activar los mecanismos de producción de energía en el organismo. Esta triple acción, por decirlo de alguna manera, se consigue gracias a la combinación de todos los principios activos presentes en un hongo. Por eso, para nosotros, es importante combinar el polvo entero con una concentración de determinados principios activos en cada hongo. Y no tanto el utilizar solo la concentración de principio activo, que sería súper interesante, o que es súper interesante en determinados procesos, pero sobre todo en determinadas fases de esos procesos. Hay muchas marcas que privilegian, sin embargo, la concentración de principio activo. Son productos excelentes, obviamente, pero que no consiguen el objetivo global de todo el hongo, sino el objetivo específico, generalmente, inmunoregulador del hongo. Y esto
hay circunstancias que lo hacen interesante, pero hay condiciona una limitación, por decirlo de alguna manera, de todos los beneficios que puede generar un hongo en la persona. Se considera en la tradición de la medicina tradicional china que un hongo tiene la capacidad de modificar incluso el comportamiento de la persona o del animal que lo ingiere. Hay hongos o principios activos de los hongos que tienen un componente, como todos sabemos, alucinógeno. Todas estas moléculas más volátiles que tienen una acción a nivel del sistema nervioso central están presentes en todos los hongos, en mayor o menor concentración. Nosotros consideramos, como consideraba la materia tradicional china, que un hongo tomado durante largo tiempo consigue hacerte libre, entre comillas, consigue limpiar el organismo, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Podemos, como concepto, cuando hablamos del sistema inmunitario, podemos destacar, por ejemplo, en este caso, el Ganoderma lucidum. Todas las afirmaciones que vamos a hacer o que voy a hacer a partir de ahora tienen una base científica. Es decir, hay estudios que la respaldan, no es decir por decir. Y así, por ejemplo, cuando hablamos de regulación a nivel inmunitario y como ejemplo, vamos a poner el Ganoderma lucidum o reishi, del cual hablaremos más adelante, que tiene actividad certificada, por decirlo de alguna manera, para aumentar aquellas señales químicas antiinflamatorias, como son la interleuquina 1, la 2, la 12, el interferón gamma, que supone una molécula que prepara al sistema inmunitario para defenderse de virus, por ejemplo, pero a la vez disminuye tumor necrosis factor y interleuquina 1. Fijaros que con la interleuquina 1 consigue activarla y desactivarla. Por lo tanto, eso se convierte en un verdadero modulador de la respuesta inmunitaria. Por eso, en esta fase de la vida que estamos viviendo, la suplementación con Ganoderma lucidum, con reishi, está tan de moda. Pero pasemos a hablar de los hongos individuales. El primer hongo del que hablamos, por orden alfabético, es el Agaricus blazei. El Agaricus blazei, también conocido como hongo del sol, es un hongo que tiene tropismo por el bazo y el páncreas y por el hígado. También pensemos que un hongo es importante es importante tener en cuenta el tropismo, es decir, dónde dirige su acción principalmente, porque eso nos va a permitir dirigir otros remedios. ¿Sí? Luego lo veremos un poco más en concreto cuando hablemos de los casos concretos para aplicar cada hongo o estrategias de combinación de hongos. Por lo tanto, Agaricus blazei murrey tiene tropismo por bazopáncreas y tiene actividad reconocida farmacológica como antitumoral. Es uno de los hongos principales ante un proceso neoplásico. Tiene actividad hepatoprotectora, especialmente cuando las transaminasas están altas. En parte, gracias a este efecto hepatoprotector, es un modulador de la inflamación crónica, es hipoglicemiante, hipolipemiante, inmunomodulador, tiene acción antibacteriana, antiviral, tiene estudios en gripe y anticándidas. Antiinflamatorio, lo hemos dicho,
Aumenta los niveles de adiponectina, por lo tanto, regula el hambre feroz. Tiene acción antialérgica y anti-aging. Anti-aging debido a los antioxidantes que presenta. Este hongo, en medicina tradicional china, es el hongo de la humedad, es el hongo que elimina las toxinas pesadas, aquellas que huelen. Y como antitumoral es uno de los hongos que se combinan en la mezcla de 5 hongos, que veremos más adelante, clásica, y se utiliza sobre todo por su acción anticaquéxica. Luego lo veremos. El segundo hongo del que hablamos, uno mucho menos conocido, es la auricularia, Auricula judae, que tiene tropismo por el corazón y las mucosas, y también por el epitelio intravascular. Tiene acción reconocida como antiagregante y antihipertensivo. Tiene una potente acción antiinflamatoria sobre las mucosas. Es un gran regulador de la glicemia, ya que aumenta la sensibilidad de los receptores periféricos celulares por la insulina. Aumenta la motilidad intestinal. Refuerza las paredes de los vasos. Por lo tanto, tiene una acción interesante como tónico venoso frente a hemorroides y como acción enzimática a ese nivel para luchar contra la arteriosclerosis. Tiene actividad hipocolesterimiante, reduciendo el colesterol LDL. Tiene acción ansiolítica y tiene estudios que demuestran su eficacia en la retinopatía diabética. Como reflexión, fijémonos en este hongo, en la foto que tenemos abajo a la izquierda. Este hongo es rojo, por lo tanto tendrá una acción sobre la sangre, pero además es muy mucoso. Es el hongo que hidrata las mucosas. Por eso tiene una gran acción en el estreñimiento, por ejemplo, pero también cuando las mucosas están inflamadas. Por eso, en la retinopatía diabética, que no deja de ser, el ojo tiene un componente mucoso muy importante. ¿Sí? Muy importante este hongo. Otro hongo quizá menos conocido, que somos de los pocos que disponemos de este hongo entero, tiene una gran acción sobre el sistema inmunitario, pero sobre todo tiene una acción muy, muy, muy importante como apoyo a nivel mitocondrial, porque es el hongo que tiene mayor capacidad antioxidante, ya que tiene un contenido en superóxido dismutasa altísimo. Por eso, en medicina tradicional china, se conoce como el hongo del estancamiento, para ese tipo de dolores que son como un morado. Pero esta acción sobre las mitocondrias también lo convierten en un hongo muy interesante en casos, por ejemplo, de fibromialgia. A nivel inmunitario, es un activador de la primera defensa. Activa a nivel macrofágico, activa los macrófagos. Y tiene también una acción reconocida como antidegenerativo, pero esto es debido a su capacidad antioxidante, y frente a gastritis. Es muy interesante. El Coprinus sí que es un hongo bastante más conocido. Su tropismo es para el páncreas, el estómago, el pecho, las mamas y la próstata. Porque tiene principalmente una acción reconocida frente a la insulinoresistencia, incluso en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. El Coprinus tiene capacidad reconocida para regenerar las
células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans, las células que producen insulina. Tiene como mineral un gran contenido en vanadio y el vanadio es clave para la producción de insulina. También tiene una acción demostrada frente a infecciones intestinales, a estreñimiento, a hemorroides y como inmunomodulador. Aquí os hago una reflexión. Si, por ejemplo, yo tengo un proceso neoplásico a nivel mamario, este sería uno de los hongos de elección. ¿Por qué? Porque se sabe que tiene tropismo por la mama o en un proceso degenerativo de próstata. ¿Sí? Entonces, podríamos combinar el Coprinus, por ejemplo, con la mezcla de 5 setas que se llama Munit Plus, que veremos más tarde. Esta es la idea. Entonces, o por ejemplo, yo quiero dar zinc, ¿sí? Quiero dar zinc para favorecer la producción insulínica. Entonces, doy zinc contemporáneamente con Coprinus. Esta es un poco la idea de trabajar con el tropismo. Esta idea de tropismo es una idea un concepto, sobre todo de la medicina homeopática, que trabaja con, bueno, no sé si es muy posible, por decirlo de alguna manera, trabajar con isoterápicos o, sí, tejidos embrionarios, o sea, de animales principalmente, de cordero o de cerdo, ¿sí? Que consiguen dirigir la acción del remedio hacia la tiroides, hacia el páncreas, hacia el estómago y así. En este producto, Coprinus, vemos cómo además del Coprinus tenemos el Agaricus, que era, recordar, el hongo del sol, el otro hongo que tenía tropismo por el bazo páncreas y además de cromo. El cromo también es un mineral clave en la gestión de los azúcares, ya que forma parte del factor de tolerancia a la glucosa. Y esto es muy, muy interesante. El Cordyceps es uno de los hongos más estudiados y más conocidos. Tiene tropismo por riñón, por hígado, por pulmón, por corazón y por el cerebro. Reduce triglicéridos y colesterol. Aumenta el colesterol HDL, que llaman bueno. Aumenta la potencia anabólica. Por eso es un hongo que se estudia o que se trabaja en deportistas. Como vemos más adelante, aumenta la VO2 max, ligeramente, pero la aumenta, con lo cual mejora el aprovechamiento del oxígeno en el organismo. Y esto es clave para el rendimiento deportivo, pero también será clave en un paciente con asma, por ejemplo. Esto en gran parte es debido a que en su composición es muy rico, igual que el reishi, en un mineral que se llama germanio. El germanio es un mineral clave para activar aquellos procesos que mejoran la utilización del oxígeno. Además, es hepatoprotector. Regenera el riñón. El Cordyceps es un hongo que está recomendado y tiene estudios en insuficiencia renal. Tiene acción antioxidante, antiinflamatoria y tiene una acción que luego veremos que hay situaciones que no nos va a interesar, como estimulante de la producción hormonal, sobre todo aumentando la producción de testosterona y de DEA. Por eso tiene una acción muy importante para subir la libido, pero también para el rendimiento deportivo. El Cordyceps sería el hongo del anciano, por decirlo de alguna manera. También aumenta
o mejora la gestión o los desequilibrios hormonales que se producen durante la menopausia. También tiene acción para regular la glicemia y aumentar la sensibilidad periférica para la insulina. Tiene una acción antiviral extraordinaria, la cordycepina, que es un nucleósido que encontramos en el córdiceps. Tiene una estructura muy parecida a la adenosina. La adenosina es un nucleósido clave para replicar cualquier célula o virus. La cordycepina entra a nivel intracelular y sustituye a la adenosina en la replicación vírica de su cadena de ARN. Y esta cordycepina, que se parece mucho a la adenosina, pero no es adenosina, bloquea este proceso de replicación vírica, pero también de replicación de las células tumorales. Y como hemos dicho, es antiasmático. El siguiente hongo del que hablamos es el Ganoderma. El Ganoderma lucidum o reishi es el hongo más estudiado. Tiene tropismo por el corazón. Si nos fijamos en su forma, nos damos cuenta de que tiene forma de corazón. Hígado, riñón, vasos arteriales y venosos, tiroides y próstata. Tiene una acción antioxidante extraordinaria y antidegenerativa, en parte por su gran contenido en enzimas, en parte por sus enzimas, pero, perdón, que se expresa sobre todo a nivel de la piel. Por eso Ganoderma es el hongo en medicina tradicional china de la eterna juventud. Tiene acción hipolipemiante, disminuye la inflamación endotelial, por lo tanto, en gran medida la inflamación de bajo grado. Es un antihipertensivo demostrado. Controla la ansiedad y mejora el sueño cuando se utiliza durante un par de meses o 3. Calma la mente y tonifica el cuerpo. En medicina tradicional china se dice que el Ganoderma lucidum calma el Shen, que sería el espíritu. Es un adaptógeno extraordinario, tiene una acción cortisol-like, es decir, parte de sus triterpenos, de sus glicoproteínas, activan determinadas células como las activaría el cortisol, por lo tanto es un gran estimulante. Tiene acción antiviral, como habíamos visto con el Cordyceps, demostrada frente a Epstein-Barr virus, herpes zóster y HIV. Es un gran antibacteriano, hepatoprotector, en parte también por su acción antioxidante, y el más inmunoregulador que se conoce, como habíamos visto al inicio. En casos agudos se puede utilizar como antihistamínico a grandes dosis. Estamos hablando de dosis de hasta 6 gramos al día. Tiene, de hecho, una acción parecida a determinados medicamentos. Bien, fijaros, lo vemos al final. Tiene estudios que demuestran que es capaz de regular la balanza TH1-TH2, que estimula leucocitos, macrófagos, monocitos, natural killers y linfocitos, aumentando la actividad citotóxica de los linfocitos T y la actividad de la interleuquina 2. A nivel cardiovascular, es un inhibidor de la agregación plaquetaria, y a la adenosina, que veíamos antes, que tiene una acción similar a la aspirina. Esto nos tiene que hacer pensar, igual que pasaba con la auricularia, recordad que era lo otro hongo que hemos visto de color rojo, que si la persona está tomando fármacos antiagregantes, o por ejemplo omega 3,
¿sí? Que también tiene efecto antiagregante, o ginkgo biloba, que también tiene efecto antiagregante. Esto ha de ser tenido en cuenta, ya que el Ganoderma lúcido, Melreichi, va a aumentar esa capacidad antiagregante. Tiene actividad demostrada contra la hipertensión, inhibiendo los receptores para angiotensina, inhibiendo la actividad simpática y aumentando la actividad parasimpática. Efecto hipocolesteremiante gracias a la inhibición de la hidroximetil, no recuerdo, coenzima reductasa, que es el enzima que inhiben las estatinas. Bien. Y a la inhibición, gracias a la fibra insoluble que tienen todos los órganos, todos los hongos, pero especialmente el Ganoderma, y luego veremos algún otro, tienen capacidad para disminuir la absorción de colesterol, por eso son hipolipemiantes. Además, tiene un efecto antiinflamatorio y antialérgico, lo que os decía antes. 50 miligramos de polvo de reishi, hablamos concentrado, tienen un efecto parecido, demostrado científicamente, a 5 miligramos de hidroxicortisona. Esto, obviamente, se tiene que utilizar en un momento concreto. Estamos hablando de tomar a lo mejor 6 gramos de hongo entero al día, lo cual es asumible, pero por pocos días. Pero el resultado es extraordinario. Yo esto lo he visto. O sea, he utilizado el Ganoderma como antihistamínico. Como antiinflamatorio, sinceramente, no lo he utilizado para el dolor, pero sí para frenar una reacción alérgica. Y en un día el resultado es extraordinario, sobre todo en niños. El siguiente hongo del que hablamos es el Ericium erinaceus, o melena de león. Este hongo es el hongo clave del sistema digestivo. Tiene tropismo por el intestino, por el sistema nervioso, pero también sobre todas las mucosas digestivas. Por lo tanto, sus acciones reconocidas van en la dirección de recuperar disfunciones del sistema digestivo, ya sean funcionales o patológicas. Tiene capacidad regenerativa de la mucosa, antioxidante, inmunoestimulante o inmunoregulador, hipolipemiante o hipoglicemiante. En gran parte, fijaros que todos los hongos tienen capacidad hipolipemiante y hipoglicemiante. Esto es debido a que uno de sus ingredientes o componentes siempre son fibras insolubles que disminuyen la absorción o enlentecen la absorción de determinadas grasas y, por lo tanto, condicionan una disminución de los lípidos circulantes. Su acción más estudiada es debida a uno de sus principios activos que se llama ericinina. Se ha visto que la ericinina tiene la capacidad de estimular el nerve growth factor. Por lo tanto, es el hongo de elección en cualquier enfermedad neurodegenerativa. Por eso, si yo, por ejemplo, tengo un tumor o tengo que enfrentarme o apoyar con mi acción el trabajo médico sobre un tumor cerebral, a la mezcla de 5 setas, ¿sí? Voy a añadir el Ericium, que tiene tropismo por el sistema nervioso. O, por ejemplo, en una enfermedad como el Parkinson, una enfermedad como la esclerosis múltiple, el Ericium nos va a ayudar. Del mismo modo, actuaría en cualquier proceso que afecte al intestino o a cualquier mucosa digestiva. El Ericium va a favorecer que la acción del resto de remedios o de principios activos que combine con él se oriente hacia el sistema nervioso central o hacia el intestino. Tiene acción anti-Helicobacter pylori, por lo tanto sería un hongo de elección cuando tenemos una Helicobacter pylori positivo.
generalmente en el SIBO o en situaciones de hipocloridria gástrica. El maitake, que sería el hongo de los niños, ¿sí? Es el hongo de la madera en medicina tradicional china. Fijaros, tiene tropismo sobre todo sobre el hígado, la vesícula biliar, páncreas, pero también sobre vejiga, huesos y cerebro. Tiene acción demostrada y se utiliza muchísimo como hipoglicemiante. También es antiinflamatorio y analgésico, pero se utiliza sobre todo como hipolipemiante. Tiene acción hematopoyética, aumentando la producción de glóbulos blancos, y esto en parte condiciona su acción en oncología, que ha demostrado que reduce los efectos secundarios de la quimio y radioterapia, seguramente debido a esa acción hematopoyética. Por eso, y también tiene acción antimetastásica. Es hepatoprotector, tiene acción antihipertensiva. Como apoyo inmunitario se utiliza la fracción de, hay un medicamento que utiliza un extracto de maitake para evitar o para intentar reducir la posibilidad de metástasis en enfermos oncológicos. Sirve también para controlar el peso y para controlar el hambre nerviosa, aunque su acción principal es hipolipemiante y como apoyo oncológico. Forma parte de la mezcla de 5 setas que veremos a continuación. Polyporus es un hongo que es comestible y que muchas veces lo podemos comprar en el mercado, que tiene una acción específica a nivel del sistema linfático y del aparato urinario. Y por lo tanto, sus acciones reconocidas tienen que ver con el drenaje y la depuración a nivel linfática, con infecciones a nivel de las vías urinarias y del riñón y con problemas relacionados con estos, como problemas de próstata, como hipertensión, pero también tiene acción sobre enfermedades venéreas. Tiene estudios que demuestran que hace al organismo más resistente o más capaz de enfrentar infección por clamidia, por ejemplo. Trabaja a nivel linfático, por lo tanto, sería el hongo para combinar en casos de leucemia. Últimamente se está estudiando su acción beneficiosa para evitar la caída del cabello, además de reforzar huesos y uñas. Esto es debido al efecto positivo sobre la vascularización que tiene drenar o equilibrar el sistema linfático. Es un hongo también muy rico en minerales, por eso refuerza huesos y uñas, pero sobre todo porque mejora la oxigenación periférica. Tiene estudios que favorecen o que defienden su utilidad en casos de anorexia, de pérdida de peso y en casos de caquexia. Además de acción beneficiosa en casos de hepatitis B y en casos de malaria. Polyporus geos combina Polyporus con un remedio vegetal, que es la cola de caballo, que tiene capacidad diurética. Por lo tanto, Polyporus activa el sistema linfático y la cola de caballo, sobre todo del riñón, para hacer más potente ese efecto de depuración y de drenaje en el organismo, pero además la cola de caballo refuerza el efecto remineralizante del Polyporus umbellatus. Shiitake es otro hongo muy conocido, también comestible, que tiene tropismo por el hígado, por el sistema nervioso, por el riñón y por el pulmón. Las acciones reconocidas son antibacteriano, antiviral y anticándidas. Antimutágeno, por eso su efecto
o su utilización en procesos oncológicos. Es anticaquéctico, es el principal hongo con este beneficio y por eso se añade a la mezcla de 5 setas que veremos a continuación. Es hipotensivo, es antiarteriosclerótico, favorece la hematopoiesis, por lo tanto es un hongo que también minimiza los efectos de la quimioterapia. Tiene un efecto símil a las estatinas. Hay estudios que demuestran que 3 horas después de tomar shiitake, hablamos de 2 gramos de shiitake, se reduce el 30% de los lípidos circulantes y aumenta la producción de HDL, el colesterol que se llama bueno. En verdad es una proteína que transporta colesterol. Tiene acción inmunomoduladora, estimulando la producción de interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 1 y tumor necrosis factor alfa. Tiene una acción prebiótica extraordinaria. Shiitake junto con Ericium seguramente son los mejores prebióticos que hay, hasta tal punto que Shiitake es el hongo de la mucosa orobucal. ¿Sí? Tiene actividad reconocida para regenerar y para desinflamar y regenerar la mucosa de la boca. Hasta aquí hemos hablado de los hongos simples. A partir de ahora vamos a ver 5 o 6 formulaciones de micoterapia funcional y una novedad. La primera combinación es Ericium gut. Ericium gut está orientado al intestino y por eso se genera esta fórmula que paso a explicar. El Ericium ya hemos visto que es el hongo de las mucosas, sobre todo de la mucosa digestiva, pero además hemos añadido glutamina, que sería como el carburante de las células intestinales. Hemos añadido quercitina, ginkgo biloba, té verde, además de zinc y selenio, que actúan como antioxidantes, pero también como protectores de la barrera intestinal. Protectores, por ejemplo, porque la quercitina tiene una acción antioxidante muy potente y protege las células intestinales del daño oxidativo. La glutamina ayuda a reparar las tight junctions y a desinflamar el intestino. El ginkgo biloba ayuda oxigenando, favoreciendo la oxigenación a nivel del intestino. Y el alga clamat ayuda a retener las toxinas dentro del intestino y evitar que éstas sean absorbidas, lo cual favorece el que la pared intestinal deje de inflamarse. Biotina y niacina actúan mejorando el bienestar o ayudando al bienestar de las células intestinales y así. De aquí esta fórmula. A grandes rasgos podríamos decir que Ericium gut tiene 3 acciones. El Ericium tiene la acción de regenerar la mucosa intestinal. Bien. Las vellosidades intestinales que quedan atrofiadas, por ejemplo, en un personaje, en un paciente celíaco, crecen, se regeneran más rápido en presencia de Ericium o por la acción del Ericium. El resto de ingredientes tienen 2 competencias. Una, mejorar la funcionalidad del intestino y 2, ayudar a su bienestar o disminuir su grado de inflamación.
Por lo tanto, Erythrum gut podemos decir que es estructura y función del intestino. Es uno de mis productos favoritos. Además, favoreciendo no solo la estructura, sino también la función intestinal, que podríamos completar, por ejemplo, con shiitake. Es una buena combinación para favorecer que la flora intestinal vuelva a hacer su función en casos de pérdida de esta función, por ejemplo. Todos sabemos que el intestino produce serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, ¿sí? Y que niveles bajos de este neurotransmisor favorecen una depresión, pero sobre todo tenemos que saber que esta serotonina es el neurotransmisor que activa la musculatura intestinal y, por lo tanto, el peristaltismo intestinal. Un déficit de serotonina extremo se expresa con esa situación de estreñimiento serio en la cual la persona produce deposiciones en forma de bolas, en forma de caca de cabra, para entendernos. Esa situación sería una indicación máxima para Erythrum gut más shiitake, además de probióticos, etc. Pero primero tenemos que generar el terreno adecuado para que la flora intestinal se asiente en su sitio. Y los hongos son una grandísima ayuda para esto. El siguiente producto de medicina funcional es Erythrimumab. Erythrimumab está pensado para el estómago. Además del erythrium, que tiene actividad regenerativa del intestino, en este producto se añade otro protector de la pared gástrica, que es la baba de caracol liofilizada, que una vez hidratada en el estómago tiene capacidad de proteger, porque genera como un moco, de proteger la pared gástrica. Por lo tanto, sería un producto de elección en casos de úlceras o de gastritis intestinales. Lleva regaliz y jengibre, que tienen capacidad antiinflamatoria y cicatrizante, pero además capacidad antioxidante y de regeneración de las mucosas. Pero además, regaliz y jengibre ayudan a la función digestiva alta, no solo al estómago, sino también a la vesícula biliar, incluso al páncreas. Y por lo tanto, estos dos ingredientes, jengibre y regaliz, es una buenísima combinación para compensar el déficit de activación biliar y pancreático cuando el estómago no está funcionando adecuadamente. Ahora empezamos a hablar de los mycotwin. Mycotwin es un nombre que hace referencia a combinación de dos hongos, ¿sí? Y veréis que tenemos varios productos que se llaman mycotwin, ¿sí? El primero, por orden alfabético, es Mycotwin DIAP, que combina Coprinus y Agaricus, que habíamos visto anteriormente que tiene una acción muy, muy interesante para regenerar y favorecer la función pancreática, junto con nopal, cromo y potherium espinoso. El potherium espinoso es un árbol, un arbusto, no muy alto, por lo tanto, que se utiliza como hipoglicemiante, ya que tiene principios activos, o su principio activo, tiene una acción símil a la de la insulina. Por lo tanto, favorece la acción de la insulina. El cromo también favorece la función de la insulina y el nopal, que es el higochumbo, ¿bien? O Potherium Opuntia ficus indica, ¿bien? También tiene una acción hipoglicemiante muy importante. Y por eso se utiliza para regular niveles de colesterol, para regular obesidad y el hambre, ¿bien? Tradicionalmente. Y por eso nosotros aquí vemos muchos higos de estos, higos chumbos, pero no los solemos comer, pues no estaría mal.
Mycotwin Energy seguramente es uno de los productos más reconocidos de nuestra línea de micoterapia funcional. El concepto es extraordinario desde mi punto de vista. Combina los dos hongos más conocidos, que son Cordyceps y Reishi, o Ganoderma lucidum, tanto en polvo como en polvo de hongo entero, como en concentrado, pero se utiliza fundamentalmente el hongo entero en nuestros productos, junto con ginseng siberiano y eleuterococo. Panax ginseng y eleuterococo o ginseng siberiano, mejor dicho. ¿Por qué esta combinación? Porque eleuterococo y ginseng serían los remedios espejo en fitoterapia del Cordyceps y del Reishi. Y esto hace que la acción de este producto sea mucho más inmediata. No he explicado antes que la acción de un hongo no interfiere la activación o modula, de hecho, ayuda a modular la acción del citocromo P450, que es una de las vías de activación más habituales para activar y conseguir que los principios activos que introducimos, sean farmacológicos o sean vegetales, o más naturales, por decirlo de alguna manera, bien, sean activos y ejerzan su acción. Un hongo trabaja a otro nivel. Por eso, un hongo se puede tomar generalmente, contemporáneamente, a cualquier otro tratamiento, excepto la salvedad esta que he dicho de si estás tomando fármacos antiagregantes, no tomar el Reishi, por ejemplo, o la auricularia, que tienen una capacidad antiagregante potente. O, por ejemplo, a continuación veremos el efecto del Cordyceps como hormonoestimulante, que en algunos procesos no va a ser interesante. ¿Sí? O el añadir, no sé, shiitake por su efecto Polyporus, por su efecto antihipertensivo. Si lo añadimos o lo tomamos, se lo recomendamos a alguien que ya está tomando fármacos antihipertensivos, el efecto sumatorio puede condicionar una bajada excesiva de la tensión arterial. Son esas pocas las consideraciones que hay que hacer. Bien. Luego veremos también, por ejemplo, que el Cordyceps se desaconseja, bueno, de hecho, todos los hongos se desaconsejan por el médico, aunque no hay evidencia de que no funcionen bien, en pacientes trasplantados, porque dicen que puede favorecer que genere rechazo, aunque hemos visto que, por ejemplo, hay medicamentos, ahora no me acuerdo del nombre, medicamentos anti-rechazo, ¿sí?, que se producen a partir de principios activos de hongos. Pero a lo que iba. Un hongo empieza a actuar de media 15 días después de empezar a tomarlo. Cuando añadimos, por ejemplo, en Mycotwin Energy o en Mycotwin Diap, o veremos Mycotwin Zen y en otras combinaciones, añadimos remedios vegetales, conseguimos que el producto sea activo desde el primer momento. Esto es interesante. Para conseguir que un hongo sea activo desde el primer día, necesitamos aumentar la concentración de principios activos, por ejemplo, los betaglucanos. Esos principios activos sí que son activos desde el primer día. Mycotwin Vista es un producto poco conocido, pero muy, muy interesante, ya que a la capacidad antioxidante del Reishi y del Agaricus se añaden astaxantina, luteína, que tiene una acción antioxidante potentísima y específica a nivel de la retina, ginkgo biloba, que mejora la oxigenación, zinc, mirtilo, que también tiene gran capacidad antioxidante, melatonina, que tiene gran capacidad antioxidante, betacaroteno, que también es antioxidante, y obviamente vitamina C, vitamina E, vitamina A y riboflavina. El ojo es el órgano más sensible a la oxidación.
Por eso, uno de los primeros síntomas de envejecimiento, ¿sí?, es la pérdida de visión. Bien, cuando se nos empiezan a quedar los brazos cortos porque ya no conseguimos enfocar cerca, eso expresa oxidación a nivel del ojo. Y este producto trabaja para minimizar eso, esa situación. No digo que te quite las gafas, ¿sí?, pero sí que mejora la vista. Hay experiencias a este nivel. De cualquier manera, esta combinación se puede utilizar también como inmunorregulador de un modo interesante. Luego, no sé si luego llego a ver por qué, llego a explicar por qué, pero creo que sí. El último Mycotwin se llama Mycotwin Zen. No lo digo por, estoy hablando por orden alfabético, por lo tanto no quiero decir con esto que sea el menos importante. Mycotwin Zen está diseñado para gestionar o favorecer la gestión del estrés emocional de la persona. Mientras que podríamos decir que Mycotwin Energy está diseñado para el estrés físico, Mycotwin Zen está diseñado para el estrés emocional. Por eso combina Reishi, que habíamos dicho que tenía tropismo por el cerebro, que calmaba el Shen, el espíritu, medicina tradicional china, a un hongo muy poco conocido que se llama Poriacocos. Este hongo Poriacocos, que veremos a continuación, es el hongo del exceso de reflexión. Y le añadimos sus remedios espejo en fitoterapia, que es la teanina, que tiene acción relajante, sedante e incluso hipnótica, y la rodiola, que tiene la capacidad de activar o mejorar la sensibilidad frente a las beta-endorfinas. Por eso tiene efecto ansiolítico y antidepresivo. También es útil para no sé si diría luchar, en situaciones de hambre compulsiva. Si hablamos del Poriacocos, el Poriacocos tiene tropismo por bazopáncreas y por el sistema nervioso. Por eso tiene acción contra la retención de líquidos, responsabilidad energéticamente hablando de bazopáncreas, pero tiene actividad también contra ansiedad, insomnio, nerviosismo, tensión, cansancio. Tiene actividad antiinflamatoria específicamente en la piel. Sirve para psoriasis, acné, eritema solar. Fijaros, en la psoriasis la relación con el estrés. Tiene acción demostrada frente al Epstein-Barr virus, igual que tenía el Ganoderma lucidum. Sirve como apoyo, tiene evidencia como apoyo en el tratamiento de la leucemia y del cáncer gástrico. Tiene un posible efecto anti-rechazo, hablamos de órganos en trasplantes, y tiene acción antiabortiva, mucho menos demostrada, principalmente contra ansiedad, insomnio, nerviosismo y cansancio. De este producto, sin decir el nombre, estaba hablando durante toda la charla. Munit Plus. Munit Plus es la combinación de 5 hongos. Estos 5 hongos son el Cordyceps, el Ganoderma lucidum, el Agaricus, el Shiitake y el Maitake. Estos son los 5 hongos cuya acción combinada determina o está estudiado que ejercen una acción de apoyo a cualquier tratamiento o situación en oncología. Del Ganoderma hemos hablado, del Agaricus hemos hablado, el Maitake, bueno, de todos hemos hablado, de hecho. La idea es que entre todos ellos combinan diferentes mecanismos que hacen a esta combinación la combinación estrella para luchar contra la replicación del tumor,
pero también para evitar los efectos secundarios de la quimio y de la radioterapia. He dicho antes que el mecanismo de activación de estos principios activos no implica al hígado. Por lo tanto, no interfieren con la quimio, la radioterapia o cualquier otro tratamiento. ¿Sí? Por eso se pueden dar contemporáneamente, y de hecho es un súper consejo que os doy de combinar este producto. Aquí pone dosis máxima diaria 3, pero en una situación así podemos llegar a dar hasta 9, 3, 3 y 3. Bien. Cápsulas al día. Cuando hablamos de dar un hongo, tenemos que saber dos cosas. Una, que la vitamina C, ya lo hemos dicho antes, favorece su absorción, pero también que su absorción es mucho más eficiente si está fuera del proceso digestivo. Esto no quiere decir que no se pueda tomar no se puedan tomar con la comida. De hecho, muchos los utilizamos como ingrediente en algunos platos, pero su absorción es mucho mejor si estamos fuera del proceso digestivo. Por eso se recomiendan tomar los hongos, cualquiera de estas formulaciones, de media hora a 15 minutos antes de las comidas. Esto es interesante también. Con agua caliente o agua un poco tibia también es mejor para ayudar a que se absorban algunos de sus principios activos. Hemos visto antes que el Cordyceps tiene una acción hormonoestimulante. Esa acción hormonoestimulante implica que su utilización no sea interesante en determinados procesos que son hormonodependientes. Por ese motivo, apareció Munit Plus K. Munit Plus K es la adaptación de Munit Plus, de la mezcla de 5 setas, a procesos hormonodependientes, a procesos tumorales hormonodependientes. Por eso, la mezcla de 5 setas se convierte en mezcla de combinación de 4, reishi, agaricus, maitake y shiitake. No está el Cordyceps. Se mantiene la vitamina C y se añade cúrcuma, epigalocatequinas del té verde y melatonina. La cúrcuma favorece, por su efecto antiinflamatorio y hepatoprotector, todo el proceso antitumoral. Las epigalocatequinas del té verde van a ayudar, sobre todo, y lo veremos a continuación, a bloquear determinados receptores inmunitarios y celulares que van a conseguir aumentar la respuesta inmunitaria, sobre todo frente a virus. Y ahora os explico una historia de este producto. Y la melatonina, además de por su acción antioxidante, va a conseguir favorecer la parasimpaticotonía. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier proceso va a resolver en un equilibrio inmunitario en parasimpaticotonía, un equilibrio neurovegetativo en parasimpaticotonía, no en simpaticotonía. Por eso, la melatonina va a ayudar a que este remedio favorezca esa situación neurovegetativa de resolución, además de por su efecto antioxidante. Y, por último, vamos a hablar de una novedad. Ninguno de vosotros ha oído hablar de este producto. Este producto nació la semana pasada. De hecho, bueno, no tengo a disposición, pero aún etiquetado en italiano. En Italia está funcionando súper bien. Y este producto lo hemos diseñado
con la idea de favorecer la respuesta inmunitaria frente a virus. El por qué no lo voy a explicar. ¿Sí? Este producto combina Cordyceps por su efecto, sobre todo, anti-replicación viral, con lactoferrina y zinc, que tienen un efecto bacteriostático y bactericida y también antiviral. ¿Por qué? Porque la lactoferrina, además de activar las células del sistema inmunitario, la primera línea de defensa, impide, igual que el zinc, la replicación intracelular de virus. Y esto es clave. Además, la quercitina tiene, además de un efecto antiinflamatorio y antioxidante, la capacidad de inhibir la actividad de determinados virus y potencia también la acción de zinc y lactoferrina. Quercitina y cúrcuma, además de antiinflamatorios y antioxidantes, tienen la capacidad de activar los macrófagos M2, igual que las epigalocatequinas del té verde. Las epigalocatequinas del té verde inhiben la capacidad de atacar, de los virus, de atacar a nuestras células. Pero sobre todo, quercitina, epigalocatequín-galato del té verde y la cúrcuma tienen capacidad de activar los macrófagos M2. Los macrófagos M2 son los que se activan una vez iniciada la respuesta inflamatoria para frenarla. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si se activa la respuesta inmunitaria y no se frena, aparece lo que se llama tormenta de citoquinas. Por lo tanto, este producto, Munit Plus Vir, creemos y estamos convencidos de ello, que es una solución preventiva frente a una infección vírica, pero también de tratamiento en una primera fase de la enfermedad, digamos gripe. Bien. Aunque es cierto que si quisiéramos hacer un tratamiento estrictamente natural frente a una infección vírica, para inhibir potentemente la infección o la respuesta inmunitaria frente a esta infección vírica, lo que tendríamos que añadir, por ejemplo, sería macrodosis durante 2 o 3 días de Ganoderma lucidum, que tienen un efecto símil a la cortisona, a la prednisolona. ¿Sí? Pensad que quercitina, lactoferrina, principalmente quercitina, té verde y cúrcuma, ejercen una acción, como he dicho, de activación de los macrófagos M2, que son los antiinflamatorios, que es lo que hace un antimalárico que se llama hidroxicloroquina. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, con medicina natural, pero conociendo en profundidad la acción, primero la fisiología, que nos va a permitir saber en qué está fallando o qué está fallando en cada momento cuando aparece la disfunción y luego la enfermedad. Pero luego también conociendo los principios activos, cómo se pueden combinar sus mecanismos de acción y de activación, podemos conseguir con medicina natural tener una acción súper potente, utilizando, en este caso, a los hongos como súper aliados en nuestro día a día o en nuestro trabajo. Considerando que un hongo
ejerce una acción a multinivel, podríamos decir, ¿sí? Por lo tanto, no podemos pensar en un hongo solo con una acción local. Tiene una acción específica, pero a nivel local, pero no puede dejar o no deja de hacer una acción a nivel sistémico. Para mí, el trabajo con hongos es un trabajo clave en mi día a día que os va a dar muchos éxitos y que os va a ayudar, porque para comprenderlo hay que comprender muchas otras cosas, os va a ayudar a entender mucho, no solo la fisiología, sino también la disfunción, pero sobre todo os va a ayudar a entender la vida. Me explico. Un hongo en la naturaleza, ¿qué hace? Un hongo en la naturaleza principalmente lo que hace es limpiar el terreno, pero también garantiza la comunicación en el reino vegetal, principalmente, muchos hongos. Por lo tanto, en el organismo, ¿qué hace? Hace eso, es decir, limpia el terreno por su acción enzimática, ¿sí? Y eso favorece la comunicación entre todas nuestras células. Y por lo tanto, tenemos que saber que esa comunicación es la que activa el eje psico-neuroendocrino inmunológico. Un sistema bien comunicado es un sistema sano. Un sistema enfermo, en mayor o menor grado, tiene un problema de comunicación entre las células. Y ese sistema en este momento es el cuerpo humano. Hay otro producto que seguramente me parece que es el último, se llama Shimap. Shimap son las siglas de Shiitake, Maitake y Pleurotus. Esta combinación de 3 hongos, como os podéis imaginar, tiene una acción específica sobre el síndrome metabólico. Tengo colesterol, azúcar, la tensión alta y estoy obesidad central, tengo así mucha barriga e incluso ácido úrico. El remedio de base sería Shimap. Se hace con hongo entero, no se hace con concentración de principio activo, por lo tanto es un producto que puede sustituir a las estatinas siempre bajo control, pero las puede sustituir y se puede defender tranquilísimamente y se puede tomar a largo plazo para favorecer la resolución de un síndrome metabólico. Obviamente, ni las estatinas, ni el antihipertensivo, ni una metformina para favorecer la sensibilidad periférica por la insulina, ni el Shimap va a conseguir compensar un síndrome metabólico si no hay un cambio de hábitos a nivel nutricional y de actividad física en la persona, con lo cual no estamos hablando de hacer milagros. Lo primero que he dicho al empezar esta comunicación es que la nutrición específica debe entenderse como un complemento, como un apoyo, la mayoría de veces transitorio, que tiene que hacerse en combinación con un cambio de hábitos de vida de la persona, sea el proceso que sea. Muy bien. El Pleurotus, del cual no habíamos hablado, es un hongo que tiene tropismo por el hígado, por las gónadas y por los huesos. Tiene una acción hipolipemiante extraordinaria, antiarteriosclerótico, hepatoprotector, antiagregante, antiviral, antiparasitario y antibiótico, inmunomodulador, por lo tanto, hematopoyético, miorrelajante, pero sobre todo hipolipemiante.